Gracias, asambleísta. Roxana Alvarado. Gracias, presidente. Quiero empezar con algunas aclaraciones porque a estas alturas del camino sí nos entristece a todos que algunos legisladores, desde un discurso absolutamente irresponsable, pero además ignorante, aún no le sepan explicar al país, por ejemplo, o sigan confundiendo entre medidas excepcionales como son la amnistía o el indulto. Nadie le ha dado la amnistía a los correos o a las mulas del narcotráfico. No es una amnistía la que se ha concedido, y en eso no me van a dejar mentir los colegas asambleístas que también aceptaron y estuvieron a favor de ese indulto que fue el que se dio a más de 2.000 personas de Montecristi, y fueron también asambleístas, recordaremos, de Pachacutic o del MPD. ¿Sí? No tengo la lista en este momento, no voy a mencionar nombres porque no se trata sino solamente de ser responsables frente a cómo sucedió y por qué se dio esa votación. Y probablemente algunas de las personas no están de acuerdo con el indulto porque probablemente desconocen algunos factores. Por ejemplo, ¿quiénes de esas 2.000 personas indultadas, quiénes eran realmente narcotraficantes? El 60% de esas personas eran mujeres jefas de hogar, mujeres que fueron detenidas y sentenciadas y condenadas a 6, a 8, a 10 años de cárcel por portar un montón de una sustancia ilegal, de sustancias estupefacientes que podían ser traficadas en 80 o en 100. Eso también es hora de que lo recordemos, porque mucha gente lo conoce. Legislador Paco Fierro, le voy a comentar algunas de las condiciones para que haya operado el indulto. A propósito de que enseña esa cantidad de harina que usted dijo, eran 2 kilos. ¿Cuánto es el máximo que una persona puede llegar a cargar? Digamos, sobre esto podríamos debatir un par de horas sobre el tema del indulto, pero creo que es importante que recordemos las condiciones que se señalaron, porque no fue así nomás, a la criolla o a la voz del carnaval. No se liberó a ningún narcotraficante. Bueno fuera saber cuántos narcotraficantes están realmente en la cárcel. ¿De cuántos narcotraficantes la Fiscalía puede decir que ha instruido? ¿Cuántos narcotraficantes han sido sentenciados? ¿Cuántas mulas o cuántos correos de la droga sí estaban en huérfanos entre huérfanos? Como dice Eduardo Galeano, valemos menos que la bala que nos mata. ¿Sí? ¿Qué condiciones fueron las que se establecieron para esos casos específicos? Primero, si es que era un indulto, necesitaban haber obtenido sentencia condenatoria, haber cumplido al menos el 10% de la pena impuesta bajo el principio de proporcionalidad, que quienes son legisladores con alguna experticia o que conocen de derecho penal saben que esa es una de las condiciones para que la pena tenga proporción con el delito cometido. Nadie habló de haber despenalizado esas conductas, siguen siendo delitos. Y más bien creo que sobre eso tenemos que plantear una reforma íntegra que se ajuste, uno, a la realidad del Ecuador, a la necesidad de parar aquello, pero también eliminar y evitar, como los que más, que continuemos con las leyes miserias, que continuemos con esas leyes impuestas desde la DEA y para las que jueces y fiscales son muy aplicados del momento de condenar o de establecer sentencias en el caso del narcotráfico, de los pequeños, de esos pequeñísimos correos o mulas. Pero solamente repito, ¿no?, haber cumplido al menos el 10% de la sentencia o en su defecto al menos un año, no ser reincidente y no exceder de 2 kilos. ¿Hasta cuánto se puede llevar dentro del cuerpo de una persona? ¿Cuántos narcotraficantes han sido condenados? ¿Sí? ¿Y cuántas personas han reincidido? ¿Cuántas de las mulas que salieron favorecidas por el indulto, cuántas de ellas han reincidido? De las 2.212 personas, 154 de ellas reincidieron y otra vez están presas. Otra vez están presas. Porque así tiene que ser, porque nadie está hablando aquí de la despenalización. Ahora, yo quiero seguir la línea como muchos legisladores de todas las bancadas, y hay que reconocerlo. Hemos seguido una línea de sensatez con todo el país. Yo no creo que ningún legislador, más allá del pasado que tienen algunos, no creo que ningún legislador defienda a matones o a violadores. Y creo que también es hora de abrir los antecedentes penales de cada uno de los legisladores, porque de pronto sí nos topamos con alguna sorpresa.
Y algunos de los compañeros alternos resultan más sorprendidos todavía sabiendo a quién están, en este momento, a quienes están suplantando o representando dentro del Pleno. Creo que sí es importante abrir la hoja de antecedentes penales de cada uno y con eso todos sabemos quién es quién y de cuerpo entero. ¿Sí? Todos le queremos dar una respuesta al país y le queremos dar una respuesta al país también cuando decimos queremos que la Fiscalía responda, impugnamos a la Fiscalía y votamos para que esto llegue al Pleno y no nos abstenemos, ¿verdad? Esas también son cosas que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Y no voy a caer en esa división de decir quiénes defienden aquí a la muchacha violada o defienden al violador, quiénes defienden al niño asesinado o le defienden al asesino. Esa no es la línea de la sensatez. Y como dijo en algún momento el periodista Tito Nilton Mendoza, evitemos que este sea un debate político de reformas penales. Eso también sería irresponsable y eso sería indolente con todas las víctimas de la delincuencia. En términos de seguridad, creo que es el momento, creo que todavía es posible evitar que este enorme conflicto se nos escape de las manos. Creo que todavía es posible detener y acabar, o al menos hacer un buen intento y un buen esfuerzo por atacar las fuentes del delito. Y como ustedes saben, eso no únicamente pasa por el aumento de las sanciones, pero sí por el aumento de la certeza, ¿sí?, de que efectivamente llegue la sanción, de que más allá del número de años que se impongan en una sentencia condenatoria, aumentemos el porcentaje de sentencia, de credibilidad en la función judicial. Solamente así podemos hablar de una verdadera disminución de los delitos. Ya está dicho, los informes de la Organización Panamericana de la Salud habla del aumento de los hechos delictivos. América Latina, sin ser la región ni la más poblada ni la más pobre, es la región más violenta del mundo. Tiene apenas el 8% de la población mundial, pero aquí se cometen el 40% de los homicidios y el 66% de los secuestros extorsivos. Realmente estamos frente a datos escandalosos y a datos que hacen que hoy planteemos una reforma integral y que también tengamos la seguridad de en dónde podemos encontrar respuestas a la creciente ola delincuencial. No podemos mantener todavía aquel estereotipo penal del hombre joven, del aquel mal encarado. La cárcel llena entonces de indígenas, de afroecuatorianos, de pobres, de mujeres pobres. El poder, en cambio, en manos de todo, ¿no? En manos de quienes nunca van a estar en la cárcel. Y por eso creo que es importante saber aquí quiénes están manejando y quiénes están detrás de los operadores y del sistema de administración de justicia. Tenemos que asumir la complejidad, la integralidad del sistema penal y del problema penal. Atacar la fuente del delito, disminuir las enormes diferencias, la discriminación, la inequidad social. Tenemos que continuar con la enorme inversión que también creo que desde la más fuerte oposición también le ha sido reconocida al gobierno, la enorme inversión que se ha implementado para evitar de alguna manera o para conseguir de alguna manera frenar las fuentes del delito. Tenemos que diferenciar entre la posición en búsqueda de soluciones adecuadas para resolver el problema de la seguridad y, como ya aquí se ha dicho, y también aquello más sencillo, más fácil y más irresponsable, la demagogia, el populismo penal que plantea, por ejemplo, los 50 años de cárcel, cuando creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los 50 años de cárcel no es más que la cadena perpetua. Tenemos que ser consecuentes con los tratados, con los convenios internacionales, sin desconocer la enorme responsabilidad de los adolescentes infractores. Por ejemplo, veamos los casos de México. ¿Qué ganamos si es que hoy hacemos imputables a los menores de 16 años? El Ponchis en México, acusado del degollamiento de 400 víctimas. El Ponchis tiene 14 años. La muchachita a la que le sorprenden en Tabasco tiene 13 años, 2 casos mexicanos. Es decir, ¿a qué vamos? Si son imputables los de 16 años, pues no es que allí se acaban los adolescentes infractores. Seguramente se enfilarán muchachos de 10 o de 12 años. Está sucediendo eso. En otros temas, Presidente, desde este momento pido los 5 minutos adicionales.
Pero es importante que hoy también en la reforma penal se establezca aquello de los delitos aduaneros. Algún legislador de la dispersión en las normas penales, pues es hora de que se logren concentrar. Y también probablemente merecemos un buen esfuerzo para acabar con la Ley Especial de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, porque no se incluye como un capítulo dentro del Código Penal, con lo fuertes que deban ser, pero sin sancionar más al traficante que al asesino, o al comercializador de pequeñas cantidades que al violador de niños o al pedófilo. Creo que esas también son condiciones que deben abrirse en el debate. Gracias, presidente, y pido los 5 minutos adicionales.